Agora sim, começamos aqui a nossa entrevista apresentando a primeira convidada. Ela é Manuela Rojo, historiadora, advogada e política chilena, também é acadêmica, mestre em Direito Processal pela Universidade de Talca, professora de Direito Constitucional da Universidade Andrés Bello e da Universidade de La Frontera, entre outras, né? Também é integrante do Modatima, que é o Movimento de Defesa de Acesso à Água, à Terra e à Proteção do Meio Ambiente, uma das organizações sociais que mais tem crescido no Chile nos últimos anos, né? E, portanto, ela está muito ligada a causas ecológicas, feministas, de direitos humanos e dos povos originários do Chile, né? E já que, para finalizar, ela também é membro da Convenção Constitucional Chilena, ela foi eleita pela região da Araucanía, que fica ali no sul do Chile, no coração do território reclamado pelo povo Mapuche. Bem-vinda, convencional Manuela Rojo, né? Aproveitando aí, você tem alguma ligação, alguma ascendência Mapuche? Como é sua ligação com o povo originário? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, mi nombre es Manuela Arroyo, soy abogada y trabajo desde aproximadamente hace 10 años en el Gualmapu, que es el territorio mapuche al sur de Chile, y mi relación también es una relación, por un lado, profesional, pero también una relación de fraternidad y de trabajo también mancomunado con comunidades indígenas, y también mi hija es mapuche, así que ahí está el vínculo familiar. Excelente, excelente. Bueno, y empezamos hablando de ese tema, ¿no? Preguntando qué avances ha tenido la constituyente con relación a los derechos de los pueblos originarios. Nosotros hace algunas semanas noticiamos la aprobación del artículo 1 de la Constitución que habla de plurinacionalidad. ¿Qué significa eso y qué otras conquistas para los pueblos originarios han sido discutidas y aprobadas en la Constituyente? Bueno, durante este proceso constituyente se ha avanzado bastante respecto, por un lado, a la definición del Estado de Chile como un Estado plurinacional, y también se han realizado distintas aprobaciones sobre artículos que se refieren a derechos de los pueblos indígenas en particular, derechos culturales vinculados a las lenguas indígenas, también respecto a la importancia de la integración plurinacional y escaños reservados dentro de los sistemas políticos, la existencia también de autonomías territoriales indígenas al interior del territorio chileno también. Y por otro lado también hoy día nos encontramos deliberando una propuesta que proviene de los escaños reservados, en la que se plantean la consagración de distintos derechos de los pueblos indígenas, entre ellas el derecho a la tierra, al agua, al territorio. Y estos son avances que son significativos, pero que todavía requieren ser en estos momentos ratificados por el Pleno y por el aprobado de salida también. Claro. E como se convive essa plurinacionalidade? Porque aí nós vemos algumas críticas com relação a não vamos deixar de ser chileno, não? Como convive um país, como é o conceito de um país plurinacional, para que podamos também explicar ao público brasileiro o que é esse conceito? Alô? Naciones y pueblos que tienen por un lado, una preexistencia a la constitución de los Estados-naciones, como corresponden a los pueblos indígenas, y que además hoy día persisten bajo también una unidad lingüística, una unidad también familiar, y también que se autorreconocen como descendientes de una ancestralidad común. Hoy día los pueblos indígenas en Chile, existen pueblos en el norte de Chile, pero mayoritariamente se encuentran habitando las ciudades como Santiago, y en el Gualmapu, en el territorio mapuche, es donde viven las principales comunidades más ancestrales en el territorio chileno.
Recordemos que en Chile no fue sino hasta 1890 donde el Estado de Chile venció a los pueblos indígenas mediante la Guerra de Pacificación de la Araucanía. Y solamente en el siglo XX podemos ver que el Estado chileno se finalmente administró geopolíticamente, ¿no?, la distribución de las tierras, usurpando territorio indígena, reduciéndolos a pequeños territorios, pequeñas unidades territoriales donde poder vivir, y usurpando mayoritariamente las tierras para luego entregárselas por un lado a colonos, y además también hoy día vemos que se encuentran fuertemente ocupadas por empresas forestales que son dueñas también las familias más ricas de Chile. Vamos a avanzar un poco con la entrevista, repitiendo la pregunta anterior, pero ahora para hablar de los derechos de las mujeres, ¿no? La bancada feminista es una de las más grandes de la convención y hemos visto algunos colegas suyos diciendo que esta será una constitución feminista, ¿no? En ese sentido, ¿qué ha podido avanzar en derechos para las mujeres, sobre representación en la política, derechos reproductivos y otros temas importantes? ¿Y qué es lo que falta todavía por conquistar? Bueno, creo que ha sido histórico también y muy importante el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, dado que en Chile aún se encuentra criminalizado el aborto, ¿ya? Eso sigue siendo hoy día una realidad. En ese sentido, el aseguramiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos permiten también poder decidir la maternidad, si la queremos realizar o no, y si queremos interrumpir los embarazos en un tiempo determinado, ¿no? Además, también se ha incluido dentro como de los avances de la agenda feminista la inclusión de la paridad dentro también de los organismos públicos, es decir, la conformación paritaria dentro de los organismos de administración del Estado. Claro, eso que estaba aprobado en la convención, ustedes fueron electas con una regla paritaria, pero no funciona todavía para el Congreso Nacional, ¿cierto? El único proceso que ha sido paritario ha sido el proceso constituyente, ¿ya? Ello porque el Congreso hoy día sigue siendo integrado sin paridad, mucho menos los organismos de administración del Estado. Entonces es importante que eso va a significar también la transformación respecto a quienes hoy día toman las decisiones en Chile. Además, hemos logrado el reconocimiento el enfoque de género dentro de los sistemas de justicia, lo cual consideramos también muy importante, ¿no?, que sea un principio constitucional la aplicación del enfoque de género en todos aquellos casos en que se ventilen conflictos respecto a violencia de género, también respecto a las relaciones y vínculos familiares, y así también en propiedad y en todos los aspectos, ¿no? Creemos que ha sido muy relevante y muy importante esta conquista, y estamos avanzando a ser también una de las primeras constituciones feministas en el mundo. Ese sistema de justicia con enfoque de género es importante para, sobre todo, como usted ha dicho, para lidiar con temas como feminicidios y violencia intrafamiliar. ¿Qué aspectos exactamente podemos destacar de ese enfoque de género en el sistema de justicia? Como también para proponer el debate acá en Brasil, quizás. O sea, la importancia del enfoque de género es que obliga a los operadores y las operadoras de justicia a incluir dentro de sus categorías de análisis, por un lado, la existencia de patrones de dominación históricos que se reflejan también en la existencia de vulneración histórica respecto a las mujeres y disidencias sexogenéricas, pero también se reflejan cosas concretas como la inclusión de un lenguaje no sexista, la no reproducción de estereotipos de discriminación hacia mujeres, como históricamente también ha sucedido, y la aplicación también del principio de igualdad sustantiva, es decir, de también reconocer las diferencias y las historias de subordinación que existen en nuestra realidad, y por lo tanto también aplicar un enfoque diferencial. Excelente. Además del enfoque de género, tengo entendido que el sistema de justicia también
generó un debate importante al respecto de, hablando nuevamente de un tema que hablamos en el principio, que es pueblos originarios, sobre la creación de tribunales especiales para comunidades, ¿no?, de pueblos originarios. Quería que usted pudiera, a lo mejor estoy explicando muy superficialmente, ¿no?, el tema ese de los tribunales especiales, pero la pregunta es justamente una invitación para que usted nos explique cómo funcionaría ese mecanismo, qué serían esos tribunales especiales para pueblos originarios y cómo ellos funcionarían una vez que esté vigente la nueva Constitución. Sí, bueno, es importante destacar que se reconoció también el principio de pluralismo jurídico al interior también de los sistemas de justicia, ¿no? Dentro de una unidad se reconoce la existencia de también estos espacios respecto a los cuales los pueblos originarios pueden tomar sus propias decisiones. La verdad es que no se ha llegado todavía a un acuerdo respecto como a cierta su composición, su regulación, que ha quedado mayoritariamente destinado como a decisión del legislador. Pero es importante también el reconocimiento del pluralismo jurídico como también parte también de la existencia de un Estado plurinacional y de su bajada respecto a los ordenamientos jurídicos, lo cual consideramos que es muy transformador y pone a Chile al día respecto de los estándares internacionales consagrados también en el convenio 169 de la OIT. Excelente. Un tema que también es muy importante, porque también es un debate muy importante acá en Brasil, es de los medios de comunicación. Y en Chile tengo entendido que está como un debate dividido entre aquellos que defienden que sea el gobierno de Gabriel Boric el que promueva, por ejemplo, una ley de medios en Chile, ¿no? Y los que creen que es la constituyente la que tiene que definir nuevas reglas para las comunicaciones en el país. En el caso de la constituyente, ¿qué cambios se han discutido con relación a cómo van a ser las reglas de los medios de comunicación a partir de la nueva constitución? Y si a partir de esos posibles cambios sería también necesario o no una ley de medios por parte de este gobierno. Bueno, lamentablemente Chile es un país donde existe el monopolio del poder de los medios de comunicación mayoritariamente en la élite chilena, ¿no? La derecha es dueña de los mayores medios de comunicación, principalmente de la prensa, y se ha seguido una línea ideológica desde hace mucho tiempo en Chile, lo cual también se refleja en el tratamiento que la prensa le ha dado a nivel interno en Chile al proceso constituyente. En ese sentido, creemos que es muy importante también consagrar, y en eso estamos en ese debate precisamente, por un lado la libertad de prensa, pero también la existencia de una responsabilidad del Estado respecto a las comunicaciones. Eso todavía está siendo discutido en la Comisión de Sistemas de Conocimiento y se va a someter también a evaluación del Pleno próximamente. Pero claramente en Chile es necesaria una ley de medios que asegure el pluralismo, que asegure también que exista una ética y que exista también una orientación desde los medios de comunicación respecto a la educación pública, respecto también a informar desde la verdad y ser una contribución dentro de nuestra sociedad. Entonces creemos que es muy importante también, aun cuando todavía no está claro si se va a regular a nivel constitucional, o si se va a dejar en el legislador. Ok, para ir finalizando la entrevista, haciendo un par de preguntas, una de ellas al respecto del derecho al agua, que fue muy celebrado por los convencionales constituyentes, fue también algo que fue aprobado recientemente, ¿no? Si no estoy equivocado. Y bueno, usted es integrante de Modatima, que es una organización social que está muy ligada a ese tema. Quería preguntar cuál es la importancia, por qué es tan importante para Chile recuperar el derecho al agua a partir de la Constitución nueva, ¿no? Y qué otros avances ha tenido también en términos de temas medioambientales, ¿no? Que también tiene una bancada importante defendiendo derechos sobre ese aspecto. Bueno, es importante destacar que la Constitución chilena es la primera constitución que se va a escribir en el contexto de la emergencia climática. Y ello nos obliga a escribir una carta fundamental que se haga cargo, por un lado,
de la responsabilidad que tenemos como personas en relación a cómo hemos devastado el medio ambiente, pero por otro lado también implica asumir medidas concretas. Y en ese contexto, en relación también con la grave escasez hídrica que se vive en Chile, donde más de 400.000 familias viven del agua entregada por camiones aljibes, porque ya los ríos están secos, la escasez hídrica que se vive en Chile es resultado no solamente del cambio climático, sino también de un ordenamiento jurídico que permitió la usurpación y el mercado empresarial de las aguas. Chile actualmente se encuentra vigente en nuestro país la Constitución de 1980, que fue una constitución promulgada en dictadura y que establece en su artículo 19, número 24, inciso 11, que respecto de las aguas existen derechos de propiedad. Ello significó que el Código de Aguas de 1981 permitió que el propio Estado otorgara de forma gratuita y perpetua derechos de aprovechamientos de agua a particulares quienes han lucrado durante todos estos años con el agua. Chile es el único país donde el agua es un bien privado y por lo tanto hoy día en el proceso constituyente tenemos un mandato, tenemos una misión concreta que corresponde también de llevar la desprivatización del agua como una realidad. En ese sentido hemos avanzado significativamente, por un lado, en el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento como un derecho fundamental. En segundo lugar, por el reconocimiento también, el establecimiento del agua como un bien común inapropiable respecto del cual no puede existir propiedad privada, sino que el Estado, a partir de la propia institucionalidad, va a distribuir derechos de aprovechamiento de uso, teniendo como prioridad los derechos de las personas, las funciones ecosistémicas, los derechos de las comunidades, y solo después de que se haya satisfecho aquella demanda podemos tener la utilización de agua para fines económicos. Creemos que este es un aspecto muy relevante y que va de la mano con una transformación que va a ser significativa respecto a cómo el nuevo derecho constitucional se hace cargo de las problemáticas ambientales y principalmente cómo configuramos un nuevo modelo de agua en Chile, pero también mirando hacia una crisis que es global. Excelente. Antes de finalizar, una última pregunta que es sobre los obstáculos actuales que la nueva Constitución chilena todavía tiene que enfrentar. Ustedes deben entregar el texto final, tengo entendido, en julio, ahora, ¿no? En 2 meses más, ¿no? Pero después hay un plebiscito, ¿no? Un plebiscito de salida que tiene que realizarse, si no me equivoco, en septiembre, octubre de este año, ¿no? Y se habla también en un noticiero chileno que hay una campaña de los partidos de derecha, de algunos medios de comunicación, para estimular el rechazo en ese plebiscito de salida. ¿Qué tan cierto es? ¿Existe esa campaña o no existe? ¿Qué tan peligrosa sería si es que existe? Y si ese es el único riesgo que existe actualmente para que se llegue a la aprobación de esa constitución nueva. O sea, bien sabemos que hay quienes ingresaron al proceso constituyente con el objetivo del rechazo, de boicotear este proceso y de llamar a que no se provoque generando, por un lado, falsas noticias y debates muy artificiosos que en definitiva buscan ridiculizar y tergiversar cómo ha sido el proceso realmente. En ese contexto, creemos que hoy día es necesario, por un lado, la solidaridad internacional, de presionar también por los medios de comunicación externos la importancia del proceso para el mundo, la solidaridad también de otros pueblos. Y bueno, si bien nosotros vimos la experiencia, ¿no?, que fue la segunda vuelta del gobierno de Gabriel Boric respecto del ascenso, ¿no?, y la pasada segunda vuelta de la ultraderecha bajo el candidato José Antonio Kast, fue como también un aprendizaje importante de lo que pasó en Brasil respecto como a Bolsonaro y de que tenemos que también saber comprender nuestras experiencias latinoamericanas, informarnos y también aprender solidariamente cómo hacer frente al avance del fascismo. En eso estamos y sin duda es un proceso que no es fácil porque estamos enfrentándonos a los medios de comunicación, a los dueños del poder, a la élite chilena,
pero esa es nuestra misión y necesitamos también de todo el apoyo de nuestras hermanas y hermanos de Latinoamérica. Ok, muchísimas gracias, constituyente Manuela Arroyo, y muy buena suerte ahí en la recta final, ¿no?, del proceso constitucional chileno. Ojalá que tengamos buenas noticias en los próximos meses viniendo desde Chile. Muchas gracias, que esté bien. Adiós. Chao, chao.